Saludos a todos. Mi nombre es Félix Rosales y junto con mi equipo de trabajo conformado por Vidal Basurto, Fausto Marín y Ricardo Silva, le damos la más cordial bienvenida a esta primera entrega de nuestro curso de capacitaciones, cuyo objetivo final es desarrollar conocimientos acerca de la electricidad residencial básica. En este primer video trataremos una introducción a la electricidad revisando conceptos fundamentales para el desarrollo de nuestras habilidades a futuro. De forma más específica, contestaremos una serie de preguntas que nos ayudarán a entender qué es la electricidad, qué características tiene este fenómeno como son la corriente, el voltaje y la resistencia. ¿Cómo podemos relacionar estas tres distintas magnitudes y características? Y finalmente vamos a revisar ejercicios que nos van a ayudar a reforzar estos conocimientos de una forma numérica. Entonces vamos a partir contestando la primera pregunta. ¿Qué es la electricidad? La electricidad no es nada más que un tipo de energía. Un tipo de energía, al igual que la energía eólica o la energía solar proveída por el sol, y esta puede presentarse de dos maneras distintas. Tenemos en primer lugar la electricidad estática. La electricidad estática es aquella que permite a las cargas eléctricas acumularse en un lugar determinado. Es muy usual que en la vida cotidiana nosotros tomemos un globo y lo frotemos con alguna tela y cuando peguemos el globo junto con pedazos de papel o lo acerquemos a nuestra cabeza, veamos que el globo atrae nuestro cabello o los pedazos de papel. En ese caso, debido a la fricción que se ha producido entre la tela y el globo, se ha producido electricidad estática sobre el globo, lo que ha generado este fenómeno. Otro de los fenómenos en los cuales podemos ver este tipo de electricidad manifestarse es cuando vamos caminando en la calle a través de alfombras y casualmente tocamos alguna parte metálica que produce una descarga. En ese instante lo que estamos haciendo es que toda esa carga eléctrica que se ha acumulado, en este caso en nuestro cuerpo, ha sido liberada a través de ese material metálico que hemos tocado. Y hemos sentido en ese momento alguna sensación de electrocutar. Otro tipo de electricidad que es muy distinto es la electricidad dinámica. Y esta electricidad dinámica es todo lo contrario, permite a las cargas eléctricas fluir. La capacidad que tienen las cargas eléctricas de fluir genera la electricidad convencional que nosotros utilizamos en todas las aplicaciones de nuestra vida, desde generar movimiento a través de un carro eléctrico, por ejemplo, generar luz a través de nuestras bombillas en las casas y hogares, distintas aplicaciones, aviones y todos los electrodomésticos de nuestra casa. Esta electricidad dinámica es la que utilizamos día a día. Como tal, la electricidad tiene algunas características que nos ayudan a ya sea cuantificar o predecir algunos efectos que tiene este movimiento o acumulación de cargas en ciertos lugares. Y vamos a analizar cada uno de esos conceptos. En primer lugar tenemos la corriente. La corriente eléctrica es la transmisión de cargas eléctricas que fluyen a través de un material en específico, normalmente un material conductor. En la imagen que tenemos en la parte izquierda vemos el material conductor, se podría decir en amarillo, una batería que está aportando carga eléctrica y una corriente eléctrica que circula a través del conductor. En este caso, la corriente eléctrica que circula a través del conductor está energizando un foco. ¿Y qué es lo que hacen estas cargas eléctricas? Como podemos observar en esta pequeña ilustración en la parte izquierda, vemos que cuando el conductor no está llevando un flujo de cargas eléctricas, las partículas que forman este conductor pues se quedan ahí rebotando entre unas y otras. Mientras que cuando un conductor transmite carga eléctrica, un flujo de carga eléctrica,
Estas partículas se mueven en una dirección, en una misma dirección, generando una sensación de transporte. Esta corriente eléctrica, además, tiene algunas subcaracterísticas que podemos analizar para un mejor entendimiento de este fenómeno, como son la intensidad de corriente, los tipos de corriente eléctrica y los efectos que tiene esta corriente eléctrica en distintos materiales, conductores o no conductores. Como primer ítem tenemos la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de esa carga eléctrica que fluye a través de un conductor o un lugar en específico en una unidad de tiempo. Eso quiere decir de que si nosotros pudiésemos por alguna situación observar y contar cuántas cargas se mueven a lo largo de, por ejemplo, un minuto o un segundo, nosotros podíamos cuantificar esta intensidad eléctrica. Y por supuesto, esto no lo podemos hacer porque estos fenómenos ocurren a una velocidad muy grande, además de que a una escala de longitud o de espacio muy pequeña que nuestros ojos no nos permiten visualizar. Por esta razón nosotros tenemos instrumentos de medición, y es que esta intensidad de corriente eléctrica es una magnitud medible cuyas unidades son los amperios. Normalmente esta característica se lo mide mediante un amperímetro, que es un elemento, un dispositivo físico muy utilizado en el campo del desarrollo de todos estos temas eléctricos. Y aquí tenemos una relación que nos ayuda a definir de forma más precisa esta intensidad de corriente eléctrica. Y era lo que se mencionaba con antelación, que la intensidad de corriente eléctrica no es nada más que la cantidad de cargas Q, en este caso, en un tiempo T en específico. Y que nuevamente, si nosotros podemos visualizar en la imagen de la derecha, nosotros tenemos en este caso 3 electrones, que son 3 átomos de un material desconocido por el momento, que nos van a ayudar un poco a distinguir qué es lo que pasa con esta corriente eléctrica y cómo se genera. Como sabemos, los átomos se forman a través de partículas subatómicas, que son 3. Nuestro interés se va a centrar en los electrones. Los electrones están dibujados como círculos amarillos, y lo que observamos es que un electrón entrante en el átomo de la izquierda provoca un desplazamiento de los electrones propios del átomo. Nuevamente, el electrón que se desplaza hacia el otro átomo, cuyo proceso desarrolla un desplazamiento en cascada. Un átomo tras otro va liberando y tomando un electrón desde el átomo previo. Esto genera este flujo característico de electrones que crea en sí, o que caracteriza en sí, la intensidad de corriente eléctrica. Y cabe recalcar también que este desplazamiento que se realiza en los átomos, en específico como papel principal lo tienen los electrones, se realiza únicamente en la banda de conducción del átomo, y solamente en esa banda. Eso pasa o ocurre porque en esa banda de conducción los electrones tienen menos fuerza de atracción con respecto al núcleo, lo que provoca obviamente de que puedan moverse de un átomo a otro con mayor facilidad. Otra de las características de la corriente eléctrica son los tipos de corriente eléctrica. Nosotros vamos a analizar los 2 tipos de corriente eléctrica que existen, que es la corriente continua, normalmente denominada como CC, y es cuando este flujo de electrones del que hemos venido hablando solo se produce en un sentido. En esta imagen mostrada se muestra, valga la redundancia, electrones dibujados con un círculo y un signo menos. Estos electrones dibujados de esta forma se encuentran moviéndose en una sola dirección. La dirección, la unidireccionalidad de su movimiento, crea este
subdivisión de los tipos de corriente, de la corriente eléctrica, denominada corriente continua. Por otro lado, nosotros tenemos la corriente alterna, que es el otro polo, algo totalmente opuesto, y es que en esta corriente alterna, el sentido de la circulación de los electrones cambia de forma periódica. Eso quiere decir que cambia después de un mismo tiempo. Por poner un ejemplo, podríamos decir de que la conducción de los electrones, o el flujo o el movimiento de los electrones, se da de izquierda a derecha durante 30 segundos. Posterior a los 30 segundos, el flujo cambia, la dirección del flujo cambia y se produce hacia la izquierda. Después de esos 30 segundos de flujo hacia la izquierda, nuevamente se va a producir un flujo hacia la derecha y así sucesivamente. Esto va a generar de forma periódica una señal, como se conoce, senoidal, con esta forma característica, indicando de que por un periodo de tiempo, por este periodo de tiempo, la corriente eléctrica tendría una sola dirección. Sin embargo, para el mismo periodo de tiempo subsecuente, se invierte la dirección y este proceso se repite. Y se forma una gráfica muy simétrica. Es característica de este tipo de corriente. Adicional, otra de las características de la corriente eléctrica son sus efectos. Y es que, ¿qué pasa cuando se genera este flujo de cargas eléctricas? Porque como vemos, no es del todo natural. Si bien es cierto, algunos elementos permiten que los electrones salten de un átomo a otro, tiene que ocurrir algo más dentro de estos átomos. ¿Qué pasa con ese movimiento que se genera? Y aquí hemos remarcado tres efectos muy importantes en todas nuestras capacitaciones, porque nos sirven y nos van a ser de utilidad para prevenir y limitar ciertas normas y precauciones que nosotros debemos tomar cuando se trabajen con este tipo de energía, con la energía eléctrica. Y primero tenemos un efecto calorífico. Bueno, ¿qué es esto? Ocurre cuando una corriente circula a través de un conductor, este aumenta su temperatura. Y la razón ya la vimos previamente, y era porque los átomos se movían. Estos átomos en movimiento generan un aumento de temperatura. Si ustedes han tenido la oportunidad de tocar algún cable de un motor, obviamente un cable aislado, con aislamiento, es muy probable de que en alguna experiencia hayan sentido que el cable estaba caliente. Este es un efecto directo de la corriente eléctrica, el aumento de la temperatura. Y no solo de los conductores en este caso, sino también de los dispositivos a los que se conectan. En ocasiones hemos tocado un foco sin percatarnos de que ha estado encendido por un largo periodo de tiempo y nos hemos quemado por accidente. En el segundo ítem tenemos efectos químicos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si la corriente eléctrica circula a través de un conductor iónico, esta corriente puede producir un cambio químico en él. Este efecto químico es el principal componente de lo que nosotros conocemos como las baterías químicas. Es que cuando una corriente circula, la composición química de los líquidos que contiene esta batería cambia. Y cambia permitiéndole o dándole la capacidad de almacenar carga eléctrica. Y bueno, finalmente este es el objetivo de una batería, almacenar carga eléctrica para proveerla en un tiempo posterior. Y por último tenemos los efectos magnéticos. Y pasa que el flujo de corriente eléctrica a través de un conductor crea a su vez otro fenómeno, que es un campo magnético, similar al que produce un imán. Y vamos a detenernos en esto y vamos a analizar bien lo que estamos diciendo con este efecto magnético. Todos hemos conocido un imán. Si nosotros tenemos un imán, bueno, aquí está ilustrado un imán. Si nosotros tenemos un imán y lo unimos con algún objeto metálico, lo suficientemente pequeño, se podría decir, para que el imán actúe, en muchas ocasiones vamos a observar que el imán levanta este objeto. Lo que el imán está produciendo
bueno, no es visible, pero está ocurriendo, es que está produciendo un campo magnético. La corriente puede producir también un campo magnético. De hecho, este efecto se usa en muchas otras aplicaciones, como lo son los motores. Los motores son dispositivos que convierten esta corriente eléctrica, generan un campo magnético y finalmente permiten generar movimiento a través de electricidad, de energía eléctrica, utilizado pues alrededor del mundo para movernos, para mover al mundo de hecho. Y estos han sido los tres efectos principales que hemos querido remarcar y que van a ser de gran utilidad conocerlos para prevenir accidentes o tomar precauciones debidas cuando se maneje este tipo de energía eléctrica en distintas aplicaciones en nuestro hogar. Yo soy Fausto Marín y les voy a hablar sobre qué es el voltaje. Bueno, el voltaje, o también conocido como tensión eléctrica, es la cantidad de voltios que actúan en un circuito. Entonces ya sabemos que cuando los electrones se mueven entre dos puntos a través de un material conductor, estos generan una corriente eléctrica y por lo tanto los voltios miden la diferente energía potencial que existe entre un punto y otro. Por ejemplo, podemos tomar una analogía de que cuando se deja caer un balón por una pendiente, la ley de la gravedad que obliga al balón, que en nuestra analogía serían los electrones, a rodar es el voltaje o tensión. Cuando el balón está en cualquier punto de esta cuesta, toda la bajada que le queda por delante es su energía potencial. El voltaje eléctrico siempre se genera cuando las cargas se separan, es decir, todas las cargas negativas de un lado y todas las cargas positivas del otro. Si estos dos lados se conectan entre sí mediante un material conductor, la corriente fluirá a través de este. El voltaje se mide con un multímetro, como se puede observar en la imagen de la derecha. Entonces, ¿qué es la resistencia? La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Normalmente, los electrones tratan de circular por el circuito eléctrico de una forma más o menos organizada, de acuerdo con la resistencia que encuentren a su paso. Mientras menor sea esta resistencia, mayor será el orden existente en el micromundo de los electrones. Pero cuando la resistencia es elevada, comienzan a chocar unos con otros y a liberar energía en forma de calor. Esa situación hace que siempre se eleve algo la temperatura del conector y que además adquiera valores más altos en el punto donde los electrones encuentran una mayor resistencia a su paso. Todos los materiales y elementos conocidos ofrecen mayor o menor resistencia al paso de la corriente eléctrica, incluyendo los mejores conductores. Los metales que menos resistencia ofrecen son el oro y la plata, pero por lo costoso que resultaría fabricar cables con estos metales, se adoptó utilizar el cobre, que es buen conductor y mucho más barato. Con alambre de cobre se fabrican la mayoría de los cables conductores que se emplean en circuitos de baja y media tensión. También se utiliza el aluminio en menor escala para fabricar los cables que vemos colocados en las torres de alta tensión para transportar la energía eléctrica a grandes distancias. ¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, es la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La potencia eléctrica se representa con la letra P en los cálculos, y la unidad de medida es el vatio o watt. Cuando se conecta un equipo consumidor eléctrico a un circuito alimentado por una fuente de fuerza electromotriz o FEM, como esta puede ser una batería, o una pila o una fuente de corriente continua, la energía eléctrica que suministra fluye por el conductor, permitiendo que, por ejemplo, una bombilla de alumbrado transforme esa energía en luz o calor, o un motor pueda mover una maquinaria. Esta energía consumida se mide en kilowatts hora. De acuerdo con la definición de la física, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En el caso de la energía eléctrica, esa transformación se manifiesta en la obtención de luz, calor,
frío, movimiento o en otro trabajo útil que realice cualquier dispositivo conectado a un circuito eléctrico cerrado. Entonces, hay distintos tipos de potencia eléctrica y estos dependen si estamos trabajando con un circuito de corriente continua, DC, o un circuito de corriente alterna, AC. En el caso de la corriente continua, la potencia continua es el producto entre el voltaje entre dos puntos y la corriente que circula por dichos puntos. Para la potencia alterna las cosas se complican un poco, debido al desfase que ocasionan ciertos elementos del circuito, como inductores y capacitores, pero de eso discutiremos más adelante en una siguiente capacitación. Esta potencia alterna se divide en potencia activa o potencia útil, que también se la conoce así, potencia reactiva y potencia aparente. Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm establece que la corriente que circula entre unos conductores es proporcional al voltaje aplicado entre ellos. Entonces, esto significa que relaciona las magnitudes de voltaje, resistencia e intensidad, y que el valor de la tensión o voltaje es directamente proporcional a la intensidad de la corriente. Por tanto, si el voltaje aumenta o disminuye, el amperaje de la corriente que circula por el circuito aumentará o disminuirá en la misma proporción siempre y cuando el valor de la resistencia conectada al circuito se mantenga constante. A continuación vamos a ver unos pequeños ejercicios de aplicación para poder visualizar esto de una mejor manera. Entonces en este ejercicio tenemos un circuito con un elemento que tiene una resistencia eléctrica de 6 ohmios. Conocemos el voltaje de la fuente, que es de 12 voltios, y nos piden encontrar la corriente del circuito. Como sabemos, la ley de Ohm relaciona la proporcionalidad entre el voltaje y la corriente, e indica que el voltaje es igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia. Entonces, para despejar la corriente, tendríamos que al voltaje dividirle la resistencia. Eso significa que vamos a dividir 12 para 6 y nos daría una corriente de 2 amperios. Para el siguiente ejercicio, conocemos el voltaje de la fuente, que es de 24 voltios, y conocemos la corriente que circula por el circuito, que es de 6 amperios, y nos piden encontrar la resistencia eléctrica de la carga. Nuevamente aplicamos la ley de Ohm. Entonces, como sabemos, la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si queremos obtener la resistencia, tenemos que dividir el voltaje para la corriente, es decir, vamos a dividir 24 para 6. Esto nos resultaría en 4. Entonces significa que la resistencia es de 4 ohmios. Para el último ejercicio tenemos la resistencia eléctrica del circuito y tenemos la corriente que circula por esto. Y nos piden obtener el voltaje de la fuente. Nuevamente utilizamos la ley de Ohm, que para obtener el voltaje tenemos que multiplicar la resistencia por la corriente. O sea, vamos a multiplicar 8 ohmios por 5 amperios. Esto nos va a dar un resultado de 40 voltios, lo que significa que la fuente que alimenta nuestro circuito es de 40 voltios. Les agradezco mucho su atención y los espero para la siguiente capacitación donde vamos a aprender a utilizar medidores de voltajes y de corrientes. Muchas gracias.